Buenos días. El día de hoy vamos a ver algunos tópicos especiales de las funciones que recordemos son un bloque fundamental en la programación y estos tópicos van a ser funciones sobrecargadas, funciones lambda y otros detalles por ahí. Todo esto existe simplemente para hacer más fácil la programación. Uno todo lo puede hacer con una sola función y ya está. Pero tener funciones que se puedan escribir de cierta manera o que puedan ser parametrizadas por tipos de datos o que solo se utilicen en una cierta zona y no más, pues permite que uno tenga modelos de programación más claros, más sencillos y realmente esto abre las puertas a unas técnicas que vamos a ver más adelante son bien poderosas. Entonces vamos a comenzar, esta es la presentación que íbamos a ver. Lo primero son las funciones lambda. Estas funciones fueron introducidas en el estándar C++ 2011 y en este estándar que digamos marcó un antes y un después en C++, pues se trató de incluir nuevas técnicas, nuevos tipos de datos, nuevas características en el lenguaje que permitieran hacer el lenguaje más seguro, bueno, conservando su rapidez y en general facilitando la programación. En particular, estas funciones lambda aparecieron para permitir precisamente este tipo de programación y la interacción con los algoritmos de la librería estándar y pues otras técnicas. Y como vamos a ver, aunque nosotros estamos viendo un C++ relativamente básico, estas funciones lambda van a ser muy útiles cuando aprendamos a utilizar algoritmos de la librería estándar de C++. ¿Cuál es la sintaxis de una función lambda? Como toda función, pues tiene un tipo de retorno, ¿sí? Tiene un cuerpo de instrucciones, tiene unos parámetros, pero la sintaxis es ligeramente diferente porque una función lambda no es una función que vamos a declarar y luego implementar como veníamos haciendo anteriormente, sino que piensen lo que es como declarar un nuevo tipo de datos, algo que está en línea, por ejemplo como decir int a. Ahora vamos a decir int a, pero a va a ser una función y pues ya no va a ser int, va a ser otra cosa, va a ser una función lambda. Entonces una función lambda no es una función normal, no se declara de la misma manera, y se hace simplemente para limitar el alcance de estas funciones que tal vez no vamos a usar en todo lado, entonces no tenemos por qué declararlas, implementarlas a nivel de todo el archivo, sino que queremos hacerlo pues a nivel local. Entonces estamos reduciendo el scope. En cierta forma esto también permite que uno controle mejor hasta dónde pueden llegar ciertas cosas. Entonces vamos a ver cómo se escribe eso. Esta primera parte son unos corchetes que indica una cláusula de captura que lo que dice es, recordemos que cuando nosotros declaramos variables dentro de nuestras funciones son variables locales, esta cláusula de captura permite capturar variables que estén por fuera del scope de nuestra función. Entonces podemos utilizar cosas externas a la función aquí en el cuerpo interno. Los parámetros que inevitablemente van a ser los que va a utilizar nuestra función, nuestros parámetros locales. Luego ponemos esta flecha, este guión, símbolo de mayor, es necesario ponerlo. El tipo de retorno, si esto retorna algo, y aquí escribimos la declaración. Entonces es una forma diferente de declarar nuestras funciones. Veamos un ejemplo rápidamente. Aquí tenemos una función que vamos a llamarla f lambda. Una función lambda no captura nada, observen que aquí está vacío esto, no captura nada. Recibe dos variables, auto A, auto B. Ya vamos a mirar eso de auto que es. Y en el cuerpo de ella, miren que la flecha no es necesaria ponerla obligatoriamente. En el cuerpo pues se le pone simplemente que esto nos va a retornar A menor que B. Esto es una comparación lógica. Por lo tanto esto pues nos va a retornar un true o un false. True cuando A sea menor que B y un false cuando A sea mayor que B. ¿Sí? Esto es lo que nos va a retornar, o mayor o igual, porque tenemos menor aquí estricto. Entonces, miren que esto es como declarar un tipo de datos normal, como cuando decíamos int a o int b. Estamos diciendo algo igual a una función lambda. Y entonces toda esta instrucción queda asociada a este objeto que tenemos aquí declarado, a f lambda. Pero f lambda, al ser una función lambda, se comporta como una función normal. Entonces recibe dos argumentos, porque aquí le dijimos que iba a recibir dos argumentos, y nos va a retornar entonces true or false si se cumple que A es menor que B, o si no, se cumple eso. Pero observen, lo que quiero que observen es que no estamos declarándola por fuera de la función main. Y eso lo que quiere decir es que esta función lambda solamente va a existir dentro de la función main. Se va a desaparecer cuando salgamos de la función main. Ninguna otra función por fuera de nuestro código la puedo utilizar porque ella es completamente local a la función main.
Eso es lo primero. Lo segundo es que el estándar C++11 también nos introdujo, entre muchas cosas, el tipo de datos automático. Esta palabra reservada auto antes se utilizaba para especificar un tipo de almacenamiento, pero eso cambió de significado. Y ahora este tipo de datos automáticos lo que uno está diciendo es, yo no quiero escribir ese tipo de datos explícitamente porque pues es muy largo, es toda una lambda y entonces escribirlo a veces es una cosa que es difícil, pero el compilador sí sabe claramente cuál es el tipo de datos de una función lambda. Entonces, cuando ustedes escriben auto, le están diciendo al compilador que él mismo deduzca el tipo de datos de esta cosa. Entonces, auto quiere decir eso, tipo de datos automático que deduce el compilador siguiendo ciertas reglas. Y nos facilita a nosotros un montón la programación porque escribir el tipo de datos aquí de una función lambda sería muy complicado teniendo en cuenta todo este tipo de declaraciones que serían las asociadas a la función lambda. Este auto también se puede utilizar en los parámetros, pero solamente me parece que es en el estándar C++ 14 o 17. En el estándar C++ 11 tocaba poner los datos aquí específicamente. Al yo ponerle auto acá, le estoy diciendo que este tipo de datos puede ser cualquiera, este tipo de datos puede ser cualquiera. O sea que miren que en general estamos parametrizando esta función para que funcione para cualquier tipo de datos. Y allá vamos a explicar un poquito más adelante, eso se llama plantillas, funciones plantillas, que funcionan para cualquier tipo de datos. Porque es que, digamos, no importa si yo tengo que esto es un entero y esto es otro entero, o esto es un float, un double, pues compararlos en términos de cuál es mayor o cuál es menor es la misma instrucción. Entonces mi función no debería depender del tipo de datos y hacia allá es que van las plantillas. Entonces aquí estamos utilizando varias cosas, pero lo importante que quiero que les quede claro es que las funciones lambda entonces son funciones que quedan a un nivel de alcance local que pueden capturar unas variables que están por fuera de ellas, digamos aquí antes de que ellas estuvieran declaradas, y pues que al final se comportan como funciones. Miren que aquí yo estoy llamándola a este f lambda, lo estoy llamando como si fuera una función normal. Entonces vamos a hacer este ejemplo para que ustedes lo vean mejor. Aquí está entonces nuestra base, y voy a escribir este código inicialmente. Entonces, auto f lambda. Entonces estoy declarando una función lambda, el tipo de datos es automático, no quiero ponerme a escribir todo lo que implicaría escribirlo, de hecho yo no sé cómo se escribiría eso, entonces más bien que lo deduzca el compilador. Tengo que escribir obligatoriamente esto, o sea, yo puedo dejar vacíos los corchetes, esto lo que quiere decir es que no captura nada, dejarlos vacíos. Yo puedo dejar vacíos estos paréntesis, esto lo que quiere decir es que no recibe ningún argumento, y yo puedo hacer esto. Y esto es una función lambda, ¿sí? Una función lambda que no captura nada, no recibe nada y no hace nada. Pero eso es una función lambda. Entonces yo siempre tengo que tener esa estructura. ¿Qué capturo? ¿Qué recibo como argumentos? ¿Y qué hago? ¿Listo? Como todas las funciones, normalmente nosotros haríamos solamente estas dos, ¿cierto? Que es qué recibe y qué hace. Y ahí tenemos que meterle el retorno. Pero por ahora pues quiero decirles es que esto es lo que siempre tiene que existir en una declaración de una función lambda. Entonces para seguir con esto, auto A, auto B va a recibir dos argumentos y estas instrucciones pues pueden ser todo lo largas que ustedes quieran, eso no tiene ninguna limitación. Aquí como estamos tratando de hacer esto lo más sencillo posible, pues entonces simplemente vamos a escribir algo muy fácil que sería simplemente que esto retorne si A es menor que B. Eso es lo que estamos haciendo en esta función lambda particular. Muy específica, muy sencilla, no hace mucho. Entonces les repito, la sintaxis es, no captura nada. Por ejemplo, si yo declarara aquí int c igual a 90. Este c no tiene nada que ver aquí adentro, nadie lo conoce, porque esta función lambda no está capturando el valor de c. Pero si yo le pusiera aquí c, él ya podría utilizar aquí, entonces ya podríamos decir c por a. Por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo de así. Pero entonces en este momento no quiero que capture nada, entonces lo voy a dejar vacío. Recibe dos argumentos, es una función lambda, pero una función que va a recibir dos argumentos, y lo que me va a retornar es si el primer argumento es menor que el segundo como una condición lógica. Entonces ahora vamos a llamarla, y la llamamos como si fuera una función normal. Entonces voy a crear una variable booleana flag, y esa variable booleana va a ser mi función lambda llamada como si fuera una función normal. Entonces recuerden que recibe dos argumentos. Entonces yo simplemente le pondré aquí como 2,3.89. Y en este caso, como 2 es menor que 3.89, esto va a ser true. Flag tiene que ser true. Vamos a ver si eso es verdad. ctc out.
flag, pongámoslo así. Y para que vean que se comporta como una función, pues yo aquí podría llamarla directamente mi función lambda, porque como ya está retornándome algo, pues entonces sí me retorna algo que yo puedo imprimir, y lo voy a poner al revés, 3.89,2. Entonces, vamos a ver qué nos daría la ejecución de este código. Vamos a compilarlo, lambda.cpp. Voy a verificar porque creo que para poder utilizar auto acá en los argumentos necesito un estándar específico, entonces voy a compilarlo así. Perdón, en mi Mac me toca especificarle que quiero con GNU G++10. Voy a mirar de todas maneras el estándar que necesito, entonces le voy a poner C++11. Ahí seguramente no me va a compilar. Miren que me está peleando porque esto no puede ser automático. Voy a mirar el compiler acá, C++14. Con C++14 sí funciona. Entonces, como cuando yo lo compilé así, no me peleó, eso quiere decir que por defecto G++ versión 10 de GNU está compilando con el estándar C++14. Como en programación es bueno ser explícito, y en la vida en general mejor ser explícito que implícito, entonces compilo así. Entonces ya está mi código, ya está compilado, listo. Y ahora lo ejecuto, y entonces observen que el primer flag me sale true, o sea un 1, porque así es que se imprime, no se imprime true, sino que se imprime un 1. Y el segundo me sale false, pues porque A, que es 3.89, no es menor, sino que es mayor que 2. Entonces, entonces para que observen ustedes que esto simplemente existe acá en línea, ¿sí? Es una función que yo declaré como si fuera otra variable normal, es otro objeto más complejo, pero se convierte en una variable, y la puedo llamar después de ahí en adelante lo que yo quiera. Entonces ese es el fundamento de las funciones lambda. Uno también obviamente podría decirle cosas más complejas a la función lambda. Voy a hacer este código un poquito más largo así. Yo podría decirle, por ejemplo, que este argumento pasa por referencia, como habíamos visto anteriormente. Y yo podría, por ejemplo, hacer cosas raras, hacer A igual a 34, o sea, lo estoy escribiendo, lo estoy sobreescribiendo, perdón. Entonces al hacer eso, al escribir esto así de esta manera, yo estoy pasando por referencia al valor de A y pasa exactamente lo mismo que habíamos visto nosotros anteriormente, que resulta que esta A que yo estoy pasando pues se va a poder modificar y entonces hay que tener cuidado y entonces uno puede también mezclar, como hemos dicho anteriormente, que si queremos pasar por referencia para que sea rápido, pues podemos pasarla como una referencia constante para que no sea modificada. Entonces, esto se puede hacer, ¿ok? Esto se puede hacer. Todo lo que se hace con funciones se puede hacer con las funciones lambda. Todo se puede hacer absolutamente. Y ahora lo que les quiero mostrar es lo de la cláusula de captura. Entonces, si yo no capturo nada y yo trato de imprimir aquí a C, si trato de hacer esto, vamos a ver qué nos dice el compilador. A ver si la función lambda detecta o no detecta C. Vamos a compilar. Y entonces miren que él me está diciendo, ojo, C no está siendo capturado. ¿Sí ven? Y me está señalando en dónde. Entonces me dice, note que la función lambda no tiene un capture default. Hay una manera que no le puede decir que por defecto capture a todo el mundo. Pero, de nuevo, es mejor ser explícitos. Y entonces él está diciendo, no podemos utilizar esa C capturada por defecto. Entonces, si yo le pongo aquí que capture a C, que coja ese valor a C, entonces C ahora sí está disponible dentro de mi función lambda. Miren que ahora no hubo problema. Y si yo lo ejecuto, él me imprime C cuánto vale cada vez que yo llamo a mi función. Entonces esto es algo muy útil porque yo puedo capturar variables que están por fuera dentro de mi función lambda y esto me permite a mí parametrizar arbitrariamente mis funciones. Yo, por ejemplo, también puedo capturar por referencia, entonces yo puedo ponerle esto así. Cuando yo lo capturo sin referencia, yo capturo una copia. ¿Listo? Y no la puedo modificar. Vamos a ver qué pasaría si yo hago esto. C igual a 100. Vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando yo la llamo la primera vez, yo la modifiqué a C igual a 100. Cuando yo la llamo la segunda vez, pues C debería haber sido modificado. Vamos a ver si eso sucede o no sucede. Entonces, miren que me está diciendo que no puedo hacer eso. Y yo estoy tratando de modificar a C, pero cuando yo lo puse aquí como C y ya, yo lo estoy pasando por copia, o sea, realmente no puedo modificarlo. Entonces, estoy siendo como inconsistente. Yo lo paso por
copia y lo quiero modificar esta variable, pero no tengo acceso a eso. Entonces el mismo compilador me avisa, eso es muy bueno que el compilador me avise que no lo puedo hacer, entonces hay que leerlo, ¿no? Lambda. Entonces miren el tipo de datos de la función lambda también para que ustedes lo vean. Lambda, auto 1, auto 2, auto 1, no sé qué, ¿sí? Todo esto es lo que es el tipo de datos que está resumido aquí en este auto. Entonces si yo lo que quiero es modificar a C, entonces yo tengo que pasarlo por referencia. Entonces lo paso por referencia, compilo, lo corro, ya me compiló, ¿cierto? Lo corro, entonces observen que la primera vez que yo la llamo, él imprime que C vale 90 y él la cambió a 100 y retornó pues su valor, el bool. Y luego con la segunda vez que yo la llamo, que es esta parte, la segunda vez, como yo lo pasé por referencia 100, C ya cambió, entonces por eso ahora me imprime que C vale 100, ¿ven? Y entonces yo pues aquí lo volví a modificar. Entonces yo le puedo pasar también capturas por referencia. Y como les digo, esto es una manera muy útil. Por ejemplo, en partes numéricas, nosotros a veces tenemos que hacer funciones f de x, y, z, ¿sí? Y las tenemos que pasar a otra función g que solo recibe el x, o sea, una función de una variable. Entonces uno lo que puede hacer es una función lambda que captura a y y a z, los captura y solamente tiene como argumento a x. O sea, g puede ser una función lambda, ¿sí? Una función lambda que captura a y y a z y entre sus argumentos pues solamente recibe una variable. Entonces realmente se convirtió en una función de una variable, aunque realmente está siendo procesada por dos variables. Y estas funciones lambda obviamente ustedes las pueden meter dentro de loops, ¿no? Entonces ustedes pueden poner esto dentro de un loop for int i igual 0 mientras i sea menor, digamos hagamos 3 pasos, más i, y yo puedo declararla ahí adentro a mi función lambda. Puedo hacer todo esto aquí adentro. ¿Listo? Y yo podría decirle que, por ejemplo, capture a C y lo que va a hacer aquí es C es igual a 100 por I. Entonces, pilas, de nuevo, si yo estoy haciendo esto, estoy queriendo capturar también a I, ¿verdad? Entonces necesito ser explícito. Necesito capturar a I. Vamos a ver qué nos sale con todo este rollo. Ahí compila, ahí corre. Entonces, inicialmente en la primera llamada, cuando hicimos esta primera llamada, en el primer paso, C vale 90, porque apenas estamos llamando la función lambda, entonces C vale 90, él después lo cambia y como lo capturó por referencia, pues lo va a cambiar a 100 por 0, porque el primer paso de I vale 0. Y entonces en la segunda llamada, él imprime que vale 0, ¿sí? Acá, perdón, él imprime que vale 0. Luego, volvemos a entrar acá, y vale 1, entonces ahora C va a cambiar a valer 100, 100 por 1 va a 100, y en el último paso, que es cuando I vale 2, él va a valer C igual a 200. Entonces ahí tenemos nuestros valores que van saliendo y se van cambiando. Pero de nuevo, miren que ustedes pueden declarar las funciones lambda en donde quieran, simplemente tienen que ser claros, es de a quién debe capturar y a quién no, en estos tipos de cosas. Entonces ahora sí les voy a mostrar ¿qué sería lo útil o cómo sería que esto se pudiera utilizar para hacer cosas más avanzadas en nuestras funciones lambda? ¿Sí? Porque aquí pareciera como un enredo innecesario, pero todo empieza como un enredo innecesario cuando uno no entiende. Pero cuando uno empieza a entender y a ver otros contextos, uno se empieza a dar cuenta del poder que tienen estas cosas. Entonces aquí aprovecho para contarles que hay otras estructuras que nos permiten, por ejemplo, manejar datos contiguos en memoria, tener un bloque grande de memoria. Uno de esos que vamos a usar mucho se llama Vector y hay una librería de C++, y es que esta es la idea de que aprendamos a programar el C++ moderno, que utilicemos estas cosas, no que nos quedemos con el C++ viejo que uno encuentra constantemente. Hay una que se llama Algorithm. Como no tengo internet en este momento, realmente me toca es hacer todo offline, entonces no puedo mostrarle el CPP reference, ¿sí? Que hacen todas estas cosas, pero Vector básicamente me permite a mí tener arreglos de datos, entonces puedo tener como un arreglo donde puedo guardar muchos datos, ¿sí? Todos del mismo tipo de datos, eso sí, pueden estar desordenados o no.
Entonces esto me permite simplemente tener un bloque de memoria donde puedo guardar muchos números. Y esto sirve mucho, por ejemplo, para cuando ustedes van a procesar cosas masivas, o hacer vectores o matrices o cosas de ese estilo. ¿Sí? Si tiene las notas de 1000 estudiantes, no tiene sentido ponerse a leer una por una, sino que la guardamos en un vector. Y los algoritmos nos dan posibilidades como de modificar cosas, leer cosas, imprimir cosas. Entonces aquí tenemos un montón de algoritmos, copy, sort, un montón de cosas que están disponibles, transform. Los invito a que vean CPP Reference, ¿sí? Para que vean allá todo lo que está dentro de la librería de algoritmos. Y les voy a mostrar entonces en este momento para qué serviría una función lambda así rápidamente. Entonces voy a matar todo este ejemplo. No, mentiras. Vamos a dejar esto y lo vamos a guardar en otro nombre. Vamos a guardarlo aquí con otro nombre. Lambda arg.cpp. Listo. Aquí está esto. Entonces ahora sí voy a borrar todo este montón de cosas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un vector de numeritos, más o menos como el que está allá arriba. Vamos a crear un vector de numeritos, std vector, porque esto es de la librería estándar, necesitamos el espacio nombre std. Vamos a decirle que va a guardar enteros, entonces le decimos, usted va a guardar puros enteros. Si fuéramos a guardar doubles, le diríamos, usted va a guardar double, así. Entonces entero, vamos a llamar data, y lo vamos a inicializar con estos datos, 3, 4, menos 1, menos 10, 0. Vamos a inicializarlo solo con esos daticos. Lo hice a mano porque es pequeñito. De otra manera tocaría leerlo o generarlo, lo que sea. Y ahora, digamos, quiero utilizar el algoritmo sort, ¿sí? Quiero ordenar estos datos. Entonces, de alguna manera quiero hacer eso y la verdad es que en este momento no recuerdo bien la sintaxis, pero vamos a ver si lo hago bien. Pero entonces con sort, sort, yo le digo a sort dónde arrancar, dónde terminar y de pronto qué algoritmo de comparación, y eso es lo que yo quiero ahorita cambiar un poco. Entonces si le voy a decir dónde arrancar, simplemente le digo data.begin, eso es como una dirección que le indica en dónde arrancar, y aquí le digo en data.end, esos se llaman iteradores, eso simplemente me está apuntando en dónde arranca. Entonces data.begin básicamente me apunta en dónde está este elemento 3 y data.end no me apunta aquí, sino que me apunta un elemento siguiente, ¿sí? Eso es lo que hace. Y vamos a imprimir nuestro vector. Entonces para imprimirlo pues podemos utilizar nuestro cout, o podemos hacer una función lambda, pero hagámoslo por cout por ahora. Entonces for int i igual 0, mientras i sea menor que, y aquí como yo no estoy parametrizando esto apropiadamente, tengo que ponerle a las malas el número de datos, entonces es 5, que este tipo de costumbres como poner esas variables aquí mágicas es una mala costumbre, lo estamos haciendo solamente por hacer más rápido este ejemplo. Entonces vamos a imprimir std cout, y para que quede mejor impresa esta cadenita, entonces vamos a imprimir bien esto, data de i vale, y le ponemos data de i. Afortunadamente C++ en el último estándar de 2020 va a implementar las propuestas que tiene una librería que se llama FMT, que simplifica muchísimo todas estas impresiones, porque esas impresiones pues a mí no me gusta cómo se ve esto así impreso. Podemos utilizar printf, pero por ahora seguimos con C++. Eso se va a simplificar, pero no lo quiero usar todavía para nosotros. Entonces data y ya. Entonces voy a dejarlo así, voy a imprimirlo sin que lo organice. Vamos a ver si esto compila primero que todo. Voy a hacer explícito, menos std, bueno, dejémoslo así, menos 10. Me toca a mí así, ustedes no lo necesitan, recuerden. Menos lambda, algorithm, ahí compiló, lo ejecuto. Y ahí sale, data 0 es 3, data 1 4, data 2 es menos 1, data 3 es menos 10 y data 4 es 0. Ahí está todo bien. ¿Qué pasa ahora si yo hago esto?
compiló y miren que ahora nos quedó organizadito nuestro vector, menos 10, menos 1, 0, 3 y 4. ¿Sí? Entonces sort me organiza mi algoritmo y pues todo muy chévere, ¿sí? Todo muy chévere, muy bonito, excelente, pero ahora digamos que ustedes lo quieren comparar, ustedes quieren organizarlo no teniendo en cuenta el signo, por ejemplo, ¿sí? No quieren tener en cuenta el signo, entonces ¿cómo harían para que esto no les tenga en cuenta el signo, o sea, que utilice el valor absoluto? Y ahí es donde vienen las funciones lambda. Ustedes pueden ponerle aquí, el tercer argumento de esto es una función que es una comparación que le permite comparar dos cosas y retornar si una es mayor que otra y ustedes lo pueden cambiar como quieran. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo con una función lambda, entonces no voy a capturar nada. Recordemos que siempre hay que poner esto así. Obviamente como quiero comparar dos valores, eso es lo que va a utilizar mi función sort, mi algoritmo sort para poder comparar dos cosas, para saber si uno es mayor que otro, pues recibe dos valores. Entonces podemos ser explícitos, que son dos enteros, int b, y aquí es donde ustedes pueden escribir el algoritmo que quieran para ordenar. Por ahora vamos a hacer el mismo de siempre. Esto lo está organizando de menor a mayor, entonces yo creo que es así lo que deberíamos hacer, o sea, igualito a lo que teníamos antes. Pero lo que quiero que vean, por favor, miren, es que el tercer argumento es una función lambda, que también obviamente podríamos definirla por fuera. A veces se hace así, o a veces es preferible, digamos, definirla por fuera para que sea más ordenado. Entonces uno hace auto comp, le vamos a llamar comp de comparación, le ponemos esto, entonces ahí definí mi función lambda, y aquí lo llamo con comp, para que compare. Vamos a ver si esto compila y funciona. Compilamos y da igual, ¿cierto? Porque estamos utilizando la comparación por defecto, a menor que b. Pero miren que entonces si yo cambio acá y le pongo mayor, miren este ordenamiento cómo queda. Tan. Miren que ahora quedó al revés. Ahora quedó en orden descendente. Empieza por el mayor y termina en el menor. Simplemente porque yo cambié esto. Y de nuevo lo que habíamos dicho al principio, vamos a volver a poner en la forma tradicional del menor a mayor. Si yo, por ejemplo, quiero comparar pero por valor absoluto, entonces yo tendría que utilizar la función fabs, porque son enteros, no fabs. Y para utilizar apps necesito incluir la librería matemática. Include CMAT. Entonces miren que cuando yo hago esto y lo corro, miren que ahora quedó organizado pero por valores absolutos. 0, valor absoluto de menos 1 es 1, entonces por eso él queda ahí, luego 3, luego 4 y luego el 10. Y este es el gran poder de esas funciones lambda, ¿sí? Yo no necesito esta comparación, declararla aquí arriba como una función que recibe 2 y que no sé qué, no. Yo probablemente en mi código necesito es que mi función lambda solo funcione aquí en el sort, entonces yo no necesito comparar y crear un montón de cosas por fuera, declarar aquí, implementar aquí abajo, no sé qué, no. Lo hago localmente. Entonces este es uno de los grandes poderes de la función lambda, sobre todo cuando uno la va a utilizar con algoritmos como estos genéricos que solo necesitan localmente este tipo de funciones. Y otra cosa que les quiero mostrar es que C++ también incluye ahora, pero aquí sí necesito los índices, pero también podemos simplificar los for de una manera muy sencilla también utilizando el automático, pero ya lo vamos a ver más adelante. Sí, ya lo vimos cuando vimos bucles, pero lo vamos a empezar a utilizar un poco más de ahora en adelante. Entonces bueno, eso eran las funciones lambda. En la presentación aquí hay un ejemplo mucho más enriquecido, entonces tenemos un vector que es más largo, ¿cierto? Tiene 10 elementos, se indexa desde 0, tiene 10 elementos, o sea que los índices van desde 0 hasta 9, le voy introduciendo a poco los arreglos. Algorithm and functional, bueno, listo. Entonces hay una función lambda, miren, se llama evens, que nos permite contar, entonces esto es de los algoritmos, nos permite contar si se cumple una condición. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es contar cuántos de estos números son números pares. Entonces tenemos un montón de números y queremos calcular cuántos son los números pares, o también puede ser cuántos números son mayores que cierta cosa. Todo eso se puede hacer. Ustedes simplemente le dicen en dónde arranca, hay otra manera de hacerlo y es con begin c. No tienen que escribir c.begin, pero se puede hacer. Le mandan el inicio, le mandan el final,
Y aquí se está haciendo una función lambda que recibe un número. Y entonces este número es la condición que yo quiero contar, por eso se llama COUNTIF. Y la condición es si número módulo 2 es igual a 0. Esta es la condición de que el número sea par. Y entonces lo que va a hacer este algoritmo es contar cuántos de estos números cumplen esto como true. Y ahí me salen a mí los evens. Entonces es una manera muy fácil. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, contar cuántos números son mayores que 7, pues aquí ponen el argumento num mayor que 7, que retorna esa condición. Y entonces se les va a contar cuántos son mayores que 7. Y todo ese tipo de condiciones las pueden hacer así rápidamente. Ustedes también pueden hacer funciones lambdas que remuevan bajo cierta condición. Entonces miren por ejemplo aquí que estamos haciendo. C.erase es para borrar un elemento. Entonces le estamos diciendo, oiga, señor contenedor C, borre lo que le retorne aquí. Y entonces resulta que remove if va a mirar nuestro arreglo desde el inicio hasta el final y lo que va a sacar es todos los números que sean más pequeños que x. ¿Pero quién es x? Algo que estamos capturando, que es exactamente esta variable. Entonces básicamente aquí lo que le estamos diciendo es que elimine todos los números que sean menores que 5. Bueno, ahí sale el C. También hay un argumento que se llama for each, que es para aplicarle una función a cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, para cada uno de los que estén aquí adentro en este rango, les voy a aplicar esta función lambda. Entonces, miren que yo, todas estas funciones lambda, como no las vuelvo a usar, pues no tengo por qué declararlas como funciones globales, simplemente las pongo localmente. Y ahí está. Y bueno, uno puede declarar funciones lambda de muchas formas y al final utilizar algunas cosas que son otro tipo de funciones, pero esto sí lo vamos a ver después, esto no es necesario. Entonces, para que vean que las funciones lambda pueden utilizarse de forma muy compleja, ¿sí? Pueden utilizarse de una manera en la que uno, por ejemplo, pueda pues, simplificar un poco el alcance de estas funciones. Y ya vamos a ver más adelante, hay muchas aplicaciones. Jugando con esto de la captura, yo puedo declarar funciones lambda que aparentemente reciben solamente un argumento, pero en realidad pues, pueden tener muchísimos argumentos. Y eso es supremamente poderoso para lo que nosotros vamos a hacer después. Bueno, esto lo vamos a dejar para después, lo de partir las implementaciones y todo esto, cuando entendamos un poco más. Vamos a pasar a otra parte que son las funciones recursivas. Entonces, de nuevo, esto es otra utilidad en las funciones. Una función recursiva básicamente es una función que se puede llamar a sí misma. Y esto es muy útil porque hay algunos problemas en los que uno los entiende y los puede implementar más fácilmente cuando la función se escribe de manera recursiva, ¿sí? Y para que una función se pueda escribir de manera recursiva, como les digo, se tiene que llamar a sí misma. Y para que eso suceda, para que se llame a sí misma, pues tiene que haber algún tipo de recursividad en el algoritmo como tal que defina mi función. Ejemplo, el número factorial. El número factorial está definido de n de un entero como n por n-1 por n-2, ta. Pero entonces si ustedes cogen esta última parte desde n-1 hacia acá, esto es n-1 factorial. Entonces, n factorial se puede escribir como n por n-1 factorial. O sea que esto es una definición recursiva, ¿sí? Y siempre que uno tenga una definición de ese tipo recursivo, uno puede utilizar funciones recursivas. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces ustedes, cuando van a hacer funciones recursivas, lo que tienen que hacer es, primero, tratar de obtener esa recursividad. Si no existe recursividad, pues no hay forma de hacer una función recursiva. Lo segundo, que es supremamente importante, es cuál es el caso límite, yo cómo hago para parar, porque qué tal a mí me mandan el número 1 para calcular el 1 factorial, y yo lo que digo es 1 factorial es 1 por 0 factorial, y 0 factorial es 0 por menos 1 factorial, y me quedo y sigo hacia allá, hacia menos infinito, y nunca acabo. Entonces es muy importante en una función factorial indicar cuándo debe parar, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, siempre hay que pensar cómo es la recursividad y cuándo para. También hay que pensar, por ejemplo, en los problemas que esto puede tener, como una función recursiva se está llamando a sí misma, eso empieza a consumir memoria. Entonces, si la función se llama a sí misma una vez, dos veces, tres veces, como no tiene los resultados todavía, sino hasta que llegue al último caso, al caso finalización, todas esas otras llamadas a funciones se van acumulando en el stack y van consumiendo memoria. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, para no ir a cometer errores y acabar la memoria del computador también con funciones recursivas. Por eso es importante saber cuándo parar y también qué limitaciones tiene uno con esto. Y las ventajas es que muchas veces algunos algoritmos se escriben muchísimo, pero muchísimo más sencillo
en forma recursiva que con loops, que con bucles, porque son equivalentes, pero muchas veces se hace más sencillo de forma recursiva. Entonces vamos a hacer un programita rápido para hacer una función recursiva que calcule el factorial de un número de manera recursiva. Voy a guardar esto con otro nombre. Factorial.cpp. Voy a quitar un montón de cosas de acá que no necesito. O sea, todo. Y vamos a practicar inmediatamente también otra vez lo de leer de la línea de comandos. Voy a leer el número al que le quiero calcular el factorial desde la línea de comandos. Entonces, int n igual a std atoy. Recordemos que atoy lo que hace es convertir una cadena, que es la que vamos a venir con char argv, una cadena en un entero. Entonces le vamos a decir que el argumento 1, el primer argumento de nuestra línea, el segundo argumento de nuestra línea de comandos sea el n. Y vamos a calcular el factorial de n. ¿Sí? Vamos a imprimirlo. std cout factorial de n y un carácter de nueva línea. Así de sencillito va a ser nuestro código, entonces tenemos que definir una función factorial. Vamos a hacerla primero, obviamente esto retorna un int. Vamos a hacerla primero utilizando loops y después la vamos a hacer utilizando recursivo para que ustedes vean la ventaja. Entonces esta va a recibir un n o un m, recuerden que ese nombre es local, que no importa realmente. También la puedo hacer lambda, pero pues esta la voy a utilizar como una función global para todo el mundo. Y entonces, si fuera por loops, lo que yo tengo que hacer es esta multiplicación de la definición de un número factorial. Entonces voy a declarar un entero que es el resultado, mult, y como es una multiplicación pues empieza en 1, no puedo empezar en 0 porque multiplico todo por 0 y lo mato. For int i igual 0, mientras i sea menor que m, y no puedo empezar en 0, ¿no? Que borro. En 1, y menor que sea menor o igual, porque tengo que llegar hasta m, más i. Y lo que yo haría es en empezar a hacer la multiplicación, ¿cierto? Entonces mult igual a mult por i. De hecho puedo empezar en 2 porque mult ya empezó en 1. Mult igual a mult por i. Y al final, que hice todas esas multiplicaciones, pues retorno mult. Entonces cuando tengo esto, ya tengo mi factorial. Vamos a ver cómo nos va con este código. Voy a compilarlo, que más, menos 10, factorial, tin. ./.out, si lo hago así me va a decir segmentation fault porque no le puse un argumento y supuestamente estoy leyendo aquí un argumento, ¿cierto? Entonces te voy a decirle un argumento. Creo que se me dañó la terminal, ya la estoy arreglando, listo. Entonces ./ y le voy a decir, deme el factorial del número 3. Entonces me dice que es 6. Factorial de 3 es 1 por 2 por 3 da 6, eso está bien. Factorial del número 4, 24. Factorial del número 5, 120, pues ahí se ve bien. Vamos a decirle factorial del 10. Me da 3.628.800. Factorial de 15. Uy, ese ya es un número grande. Factorial de 18, un número negativo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que multiplicando números positivos me dé un número negativo? Tenemos 16, ¿cuánto me da? 17, negativo. 20, negativo. Pero pues aquí está la multiplicación de los números, o sea, aquí hay algo que no está en el algoritmo sino en el computador. Y esto que ustedes están viendo se llama overflow. Básicamente lo que estamos haciendo es que estamos multiplicando llegando a números tan grandes en los enteros que nuestro computador ya no puede representar ese número factorial que es tan grande, y entonces lo que hace es un overflow y llena todo de unos, incluso el bit del signo, y entonces empiezan a aparecer los números negativos como los resultados de nuestras multiplicaciones de números positivos. Y esos son el tipo de cosas que también hay que tener en la cabeza cuando uno está programando, que hay esos límites, y uno no puede simplemente pensar que tiene números enteros infinitos en el computador. Todo eso tiene un rango,
nosotros ya vimos esos rangos en los data types, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la función factorial es una función problemática en este aspecto. Una forma de corregir esto entonces es, no, pues volvamos esto un double, ¿cierto? Que es una modificación muy mala, porque además de que se pierde precisión porque los doubles no tienen la misma precisión exacta de los enteros que los ints, pues esto está simplemente ocultando un síntoma, pero no está realmente corrigiendo el problema. Entonces si quieren, otra forma es, a alguien más se le puede ocurrir utilizar un long, y entonces como el long es de 64 bits o más, creo, entonces puede soportar más cosas. Entonces uno diría, no, pues ya resolvió el problema. ¿Cuál resolvió? Ya resolvió el problema. Factorial long. Ah, no, pero me toca aquí también cambiarlo, ¿no? En la declaración. Long. Este no está dejando hacerlo. Long int. Ya, es acá. Tengo que cambiar absolutamente todos mis bueno, este no tendría por qué ser el long realmente. Este puede ser int. O sea, el problema es el factorial, no el número de donde estamos sacando el factorial. Listo. Y entonces ahora yo compilo, y para 20 miren que sí me dio un número positivo grandísimo. Entonces uno ve, yay, lo arreglé, pongámosle 30. Otra vez números negativos. Entonces para que se den cuenta que, bueno, sí, uno lo puede hacer funcionar por un tiempo cambiando los tipos de datos, pero no lo está arreglando de todas maneras. O sea, en el fondo hay un problema, uno simplemente lo ocultó, puso una sábana ahí sobre el mugre, pero no ha arreglado su problema, y este problema pues es algo que es más intrínseco al computador y no se puede ocultar. Pero bueno, esta es la forma entonces de hacer nuestro programa de forma con un loop, ¿sí? Y ya vimos unas limitaciones que tenemos ahí, que independiente si lo hacemos recursivo con loop, pues van a existir, simplemente el factorial es muy grande. Entonces ahora lo vamos a hacer recursivo, entonces a esta función la voy a llamar loop, y voy a volverle a imprimir, pero recursivo, y voy a imprimir aquí los dos resultados, factorial normal, bueno, factorial con loop, y a esta la vamos a llamar factorial recursivo. ¿Listo? Vamos a crear estas dos funciones, loop y recursivo. Tenemos estas dos, factorial loop, factorial recursivo. Entonces voy a copiar todo esto. Y entonces analicemos, ¿no? Habíamos dicho, vamos a poner aquí un poquito el análisis, habíamos dicho que el factorial de n era igual a n por el factorial de n menos 1. Esto lo que implica entonces es que mi llamada, entonces factorial recu. Esto implica que cuando yo llamo a mi función n1n, esa función puede ser n multiplicado por f en n menos 1. Esta es la clave, aquí está la recursividad. Y entonces es muy sencillo. Yo simplemente, si me mandan un m, yo lo que retornaría, según esto que acabo de escribir, sería coger ese m y multiplicarlo por factorial recu de m menos 1. Eso es exactamente lo que dice esto acá. ¿Sí? El factorial de m es m por factorial de m menos 1. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Pero pilas, porque aquí tenemos el gran problema de que como m va disminuyendo, si yo no le pongo un caso límite en donde parar, él va a seguir. Y cuando llegue, digamos, si le mando factorial de 2, él dice factorial de 2 es 2 por factorial de 1, que le va restando. Pero factorial de 1 es 1 por factorial de 0. Factorial de 0 es 0 por factorial de menos 1. Y sigue, y esto nunca va a parar. Les voy a mostrar que esto nunca va a parar. Lo compilo, lo corro con 3 y me da un segmentation for, porque al final esto se llamó infinitamente hasta que se me acabó esa memoria donde puedo guardar estas llamadas. Y ese es el gran problema ahí. Entonces yo no le he puesto mi condición de finalización, que era la otra parte importante que les había dicho. Entonces uno antes del return tiene que poner la condición de finalización. Y la condición de finalización es si, por ejemplo, m es igual a 1, ¿sí? O mejor aún, si m es menor o igual a 1, incluye el 0 y hasta números negativos, que no tiene sentido, pero es como por incluirlos. Entonces en este caso retorne pues 1, el factorial de esos números. Entonces
Entonces el primero verifica este if. Y si esto se cumple, retorna 1, o sea, ahí para. Pero si esto no se cumple, pues entra acá. Y para que quede más claro este código, lo vamos a hacer así. Else. Entonces aquí queda claro. La condición de finalización, primero se verifica ella y si no, se hace la recursión. Vamos a ver si este código compila. Y ahora sí corre con 3 y los dos nos dan 6. Tanto el recursivo como el otro. Para que lo vean más corto, porque a veces a la gente le gusta ver esto, así como yo lo había escrito, con pocas líneas, pues esto se puede escribir así. Y miren que en cierta manera es muchísimo más sencillo ver la función factorial recursiva que la que tiene loops. ¿Sí? Es como más claro sintácticamente. Pero ¿por qué no sabe, no? Realmente lo que está haciendo. Ojo porque si ustedes, a menos que tengan una sola línea asociada al if, es preferible que utilicen siempre los bloquecitos. ¿Listo? Por si acaso. Y simplemente como es una sola línea, pues no hay ningún problema. Entonces bueno, vuelvo a compilar, ejecuto, y ahí está, con 10, ahí está. Si ven que los dos me dan igual. O sea, aquí no estamos diciendo que el resultado va a cambiar. Estamos diciendo simplemente que recursivamente podemos definir más fácilmente la función. Y los errores también siguen estando. Si ven, recursivo por loops da lo mismo. El error del overflow va a seguir existiendo. Pero entonces este es el concepto de una función recursiva. Y entonces las funciones recursivas son funciones que se llaman a sí mismas y que tienen obligatoriamente que tener un punto de finalización. ¿Bien? Entonces ahí está nuestra función recursiva con su punto de finalización. Y ahora vamos a entrar a otra parte que son las funciones sobrecargadas. El último tema que vamos a ver sobre las funciones, de estos temas especiales de funciones, son las funciones sobrecargadas y las funciones plantilla. Y lo vamos a hacer con un ejemplo relativamente sencillo que consiste en calcular el máximo entre dos números. Entonces para eso vamos a crear dos funciones. Por ahora vamos a hacerlo solamente con números que sean enteros. Entonces int getMax, por ejemplo, la vamos a llamar y recibe dos números, int a e int b. Y su implementación pues va a ser muy sencilla. Simplemente nos va a retornar el máximo de estos dos. Entonces hay muchas maneras de escribir eso. Podríamos colocar, por ejemplo, int result igual a A, por ejemplo. Y le preguntamos, ¿pero qué pasa si B es mayor que A? Entonces en ese caso, pues el más grande es B. Entonces diríamos result igual B. Y al final, pues se nos va a retornar result. ¿Sí? Esta sería una manera de hacerlo. Algunos de ustedes pueden ver que también esto se puede hacer utilizando el operador ternario, ¿no? Entonces uno en una sola línea, que no necesariamente es más claro, uno puede escribir return, y le preguntamos, ¿A es mayor que B? Si eso es verdad, pues retornamos A, y si no, retornamos B. Entonces podemos escribirlo de esta manera, lo más sencillo posible. Entonces vamos a dejarlo así si quieren. No quiere decir que sea más claro, pero como esta función es tan cortica y tan chiquitica, pues en este caso realmente pues podremos dejarlo así. Yo, como les estaba insistiendo a ustedes en que seamos bien explícitos y claros, voy a quedarme con esta versión un poco más elaborada, pero pues también hace lo mismo. Entonces esta es mi función int getMax, int a, int b, ¿sí? Y pues yo le puedo preguntar, le puedo decir, bueno, por favor, deme el máximo. Vamos a ver si esto funciona bien. GetMax entre 2 y 1, o menos 1, ¿sí? Obviamente nos tiene que dar 2. Vamos a compilarla. Dañé lo que había hecho de factorial, bueno, ya que. Entonces, save as, le vamos a poner otro nombre, lo vamos a llamar overloaded.cpd. Ok. Y entonces, cuando tengamos esto ya guardado, ahora sí lo voy a compilar. Overload.cpp.
Y listo, ahí me retorna el máximo, no hay ningún problema, todo esto funciona bien. Si ahora le pongo menos 2, menos 1, pues el máximo va a ser menos 1. Listo, perfecto. Entonces ahora supongamos que yo quiero calcular el máximo entre dos números, pero de punto flotante. Entonces yo, por ejemplo, me pongo aquí menos 2.01 y menos 3. Vamos a hacerlo. Hagámoslo así para que quede más claro. Entre 2.01, 2.49 y 2.51. Entonces le estoy mandando unos puntos flotantes, unos números de punto flotante. Él compila y él me retorna que el máximo es 2, pero pues aquí no es 2, el máximo debería ser 2.51. Y lo que está sucediendo acá es que él está truncando, como yo le dije que él recibía enteros, él lo que está haciendo es truncar. Entonces este 2.49 lo trunca un 2 y este 2.51 lo trunca un 2, ¿sí? Y entonces él al final lo que está haciendo es comparar 2 con 2 y retorna 2. Entonces perdimos completamente esa información. O sea que esto no me funciona para cuando son números de punto flotante. Entonces yo puedo resolverlo creando otra función que reciba números de punto flotante, en este caso doble precisión. Y aquí en toda esta parte le voy a decir que me reemplace todo lo que diga int por double. Vamos a decirle que es así, que es así, que es así, listo. Entonces ya he creado mi segunda versión de funciones y aquí esto es lo que se llama una sobrecarga de funciones. Estamos utilizando el mismo nombre, el mismo nombre, getMax, pero es que las funciones no solamente se distinguen por el nombre, sino también por lo que reciben y por lo que retornan. Y entonces estamos sobrecargando la función getMax. La estamos sobrecargando para que funcione con dos números, o con dos tipos de datos diferentes, perdón. Esto es sobrecarga de funciones. Misma función con tipos de datos diferentes, eso quiere decir que su firma es diferente, que su nombre completo en C++ es diferente, porque el nombre no solamente es este nombre que le pusimos, sino también lo que recibe y lo que retorna. Y por lo tanto, cuando el compilador vea esto, él va a decir, bueno, aquí me están mandando dos tipos de datos enteros, entonces yo voy a utilizar esta primera función. Y aquí me están mandando dos que yo puedo convertir en flotante, entonces voy a utilizar esta segunda función. Y eso es sobrecargar una función. Entonces uno llega y compila, no hay ningún problema. Y perfecto, ahora sí funciona todo muy bien. El primero seleccionó correctamente el de los enteros y el segundo seleccionó correctamente el del double. Y entonces esto es sobrecargar la función. Y ya. La ventaja de sobrecargar las funciones es que uno puede entonces, utilizando como el mismo nombre de función, la misma interfaz, aplicar sus instrucciones a datos diferentes. Un problema habría si yo hago esta tercera llamada. Dos. Ahora tengo un double y un entero, y yo no tengo esa función. Vamos a ver qué hace esto. Miren que me está diciendo, no, mire, usted ya tiene funciones sobrecargadas, y usted está tratando de llamar a una función sobrecargada que sea double entero, y esa usted no la ha definido. Entonces me tocaría definirla, ¿cierto? Me tocaría hacer un así, ¿verdad? Y entonces me tocará volverla a escribir aquí abajo. Y va por defecto a retornar un double, y con esto ya podría hacer funcionar mi código. Entonces compila, corre, ya me bota los valores. Pero ¿qué pasa si ahora yo hago esto? Entonces me falta la otra combinatoria, ¿cierto? Int double, y va a tener otra vez problemas. Entonces esto tiene varios problemas y es que depende, pues digamos, de ese orden. Pero además, observen ustedes que yo no solamente tengo este problema acá, que lo voy a comentar por ahora un poquito. Vamos a comentar todo esto. Vamos a dejarlo como lo teníamos originalmente. Sino que hay otro problema más importante y es que miren que yo estoy repitiendo código. Observen que independiente de que esto sea entero o de que esto sea un double, miren que el código es exactamente igual, lo único que cambia es el tipo de datos de result. Y uno de las cosas fundamentales en programación es que uno no debe repetirse a sí mismo. Y por lo tanto uno lo que debe hacer es tratar de
parametrizar las cosas y volverlo funciones, pero aquí ya están funciones y aún así tenemos código repetido. ¿Y qué es lo único que cambia entre esas dos funciones? Lo único que cambia es el tipo de datos. Entonces podemos evitar la copia, porque cuando cambie, lo único que cambia son los tipos de datos, pues podemos utilizar funciones plantilla. Las funciones plantilla son las mismas instrucciones para diferentes tipos de datos. Entonces voy a guardar esto en otro ejemplo que se llama funciones plantilla, templates. Templates.cpp. Y entonces ahora les voy a mostrar cómo podríamos hacer eso. Para declarar una plantilla, ustedes tienen que escribir esto, template, class, t o type name. Entonces aquí ustedes le están diciendo, hay un tipo de datos genérico que le voy a llamar tipo t. Le pueden poner cualquier otra cosa, ¿sí? Pero por defecto, digamos, le vamos a poner tipo t. Entonces, al poner esto antes de una declaración de una función, ustedes están avisándole al compilador que lo que viene ahora es una declaración de una función plantilla. Entonces ustedes llegan y le ponen esto, pero ahora como queremos que funcione para diferentes tipos de datos, pues entonces aquí no le vamos a poner t, no le vamos a poner int, sino t y t. Con esto está parametrizado, o sea, el compilador ya sabe que t es un tipo paramétrico que lo puede cambiar a medida que lo que necesite. Y si él, por ejemplo, encuentra este -1 y este -2, él sabe entonces que debe generar este código para una función con enteros. Pero si él viene después y encuentra este 2.49.251, él ahora va a generar el código por ustedes para doubles. O sea que en realidad estamos poniendo a programar al compilador. Él es el que va a generar absolutamente todo. Yo voy a copiar este código allá directamente. Hay una cosa por la que no le toca hacer esto aquí con las plantillas. Y el único cambio será decirle, aquí voy a poner esto como de tipo t. Entonces si me llaman con enteros, todo esto son enteros, entero, 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 y retorno un entero. Si me llaman con doubles, double, 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 y retorno un double, pero las instrucciones son iguales. Y entonces todas estas cosas que teníamos antes, duplicadas, todo esto se puede comentar, ya no se necesita. Y nuestro código quedó muchísimo más sencillo. Miren que simplemente definí una plantilla con tipo de datos paramétrico t, y el compilador se va a encargar de, cuando sea un entero entero, él me genera el código para que funcione, cuando sea double double, él me genera el código, y porque aquí yo le di las instrucciones genéricas. Entonces lo voy a compilar, templates, compiló, y si lo ejecuto, miren que funciona perfectamente. O sea que yo puedo borrar todo este montón de cosas que había hecho antes, ¿no? Porque ya no es necesario. Y el código quedó muchísimo más simplificado. Entonces una plantilla me permite a mí aplicar las mismas instrucciones a diferentes tipos de datos. El compilador se encarga de generar las funciones para cada uno de los tipos de datos que se necesitan. Estas son las funciones plantilla. Y si ustedes, por ejemplo, quieren tener estos casos mixtos, ¿sí? Estos casos mixtos, por ejemplo, ustedes pueden especificarle que esto puede recibir dos tipos de plantillas. Si yo lo dejo así, dos tipos de datos. Él me va a decir, no, yo no puedo generar eso porque usted está mezclando dos tipos de datos, era double e int, y usted cuando declaró la función template, usted dijo que los dos tipos de datos tienen que ser iguales. Entonces ustedes le ponen coma, ¿sí? Le ponen coma, y entonces ya le están diciendo a él, mire, yo voy a recibir un tipo de datos T acá y otro tipo de datos S acá, por defecto voy a retornar siempre el primer tipo de datos, y ya, y comparo y ya está. Entonces el compilador aquí va a encontrar double y aquí va a encontrar entero. Entonces va a generar la función para double, t igual a double y s igual a entero. Y también, esto también va a funcionar. Él va a generar un código para una función t igual a int, s igual a double. Los va a generar. Simplemente tengan en cuenta que siempre va a retornar el primer tipo de datos, ¿no? Eso es lo más importante también en esta definición, así como lo escribimos. Entonces miren que ahora yo compilo y no hubo ningún problema. Y funcionó para todas nuestras llamadas. Templates. Sí. Que si guardé bien. Ya guardé, no había guardado bien. Y ahí están todas mis salidas. Entonces, misma instrucción, simplificó absolutamente todo.
Siempre que ustedes tengan como las mismas instrucciones y lo único que cambia es el tipo de datos, esa función debe ser una plantilla. Ese es el secreto. Eso es lo que deben hacer ahí. Y ya, esas son las funciones plantilla. Entonces miremos la presentación. Entonces aquí dice las funciones sobrecargadas. Entonces, bueno, es lo mismo, utilizar el mismo nombre pero diferentes tipos de datos. Y al final vienen las funciones plantillas, que es cuando tengo la misma instrucción para diferentes tipos de datos. Entonces hacemos una definición genérica. Ustedes pueden utilizar class o pueden utilizar type name, cualquiera de ellos lo pueden utilizar. Y aquí le ponen el nombre genérico a ese tipo de datos. Y con eso nuestros códigos quedan muchísimo más sencillitos, más compactos y más parametrizados y funcionan. A veces ustedes pueden decirle, especificarle al compilador, yo quiero que esto sea con enteros o yo quiero que esto sea con doubles. O sea, ustedes pueden decirle, por ejemplo, acá, quiero que usted haga aquí la especialización de esa plantilla utilizando enteros, por ejemplo. Y esto les va a compilar también. Y va a correr. Pero si no es necesario, si ustedes quieren que el compilador elija, pues entonces ustedes lo dejan de esa manera, ¿sí? Aquí sería como, realmente sería como int, realmente. Porque son dos argumentos, ¿cierto? Y ustedes aquí le podrán decir, quiero que utilice la que es int double. Obviamente nos equivocamos, ¿cierto? Porque entonces él va a truncar a este como un entero. Pero se puede hacer, se pueden ser completamente específicos. Y cuando nos damos cuenta del error, lo corregimos, double, y ya funciona bien. Eso se puede hacer, eso es lo que significa poner las cosas así entre esos símbolos de menor mayor, pero ustedes pueden dejar que el compilador elija por ustedes el más apropiado si así lo prefieren. Ya depende de lo que ustedes quieran. Entonces esas son las funciones plantilla. Ya para la próxima reunión vamos a ver esto de cómo utilizar números aleatorios, pero utilizando la librería moderna de C++. ¿Adivinen qué estándar? 11. Eso es todo, esos son los temas que quería tocar extras de las funciones en C++. Entonces recordemos, funciones lambda, supremamente útiles para generar funciones locales, funciones recursivas que se llaman a sí mismas, pero es muy importante especificarles en dónde paran, funciones sobrecargadas que sirven para más o menos utilizar el mismo nombre en diferentes tipos de datos, pero lo más importante, funciones plantilla, que son instrucciones completamente genéricas que no dependen del tipo de datos. Y esto es un concepto fundamental porque ustedes van a ver después, como vimos antes, que cuando tenemos vectors, tenemos que especificarle si son enteros, si son doubles, o sea, no depende del tipo de datos. Guardar memoria, guardar números es lo mismo, independiente del tipo de datos, solamente cambiaría el tamaño de sus bloques de memoria. Entonces, por eso este concepto de las cosas genéricas en tipos de datos es fundamental en C++. Gracias por su atención.